Gracias, señora Presidente. El senador Vergara acaba de hacer unos cuestionamientos al contenido del proyecto de ley de urgente consideración. O sea, ingresó en el fondo del asunto y expresó, no le gusta, no comparte y por no compartir ideológicamente el contenido, cuestiona el instrumento. Es decir, se presenta un cuestionamiento constitucional de que adolece de vicios de constitucionalidad el instrumento, cuando en realidad lo que a todas las luces está claro es que se cuestiona el contenido. Entonces, propongo hacer un análisis primero, algunas consideraciones jurídicas, luego unos antecedentes legislativos y luego sí entrar a alguna consideración política. Dentro de las consideraciones jurídicas, la Constitución, valga la redundancia y es de perogrullo, prevé leyes de urgente consideración. Pero es muy ilustrativo fijarse la ubicación constitucional de las normas que la prevén, institucional. Las prevé dentro de las competencias del Poder Ejecutivo, no dentro de las competencias del Poder Legislativo. Está dentro de los distintos ordinales del artículo 168. ¿Cierto? Es una de las competencias necesarias, exclusivas u originarias, la Constitución dice privativa, del Consejo de Ministros. Y eso ya se ha dado esta discusión. Ha quedado absolutamente zanjado porque sería un error circunscribir este asunto a nada más que el artículo 160, que solamente requiere que emane del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros y se omita la consideración de cómo se adoptan las decisiones en Consejo de Ministros, que, como se leyó por parte de la mesa, se realicen de acuerdo al artículo 162 de la Constitución. Es más, el artículo 162 establece dos juegos de mayorías, uno para sesionar y requiere determinada mayoría, y luego otro para adoptar decisión. La suscripción, en el caso del proyecto de ley que fue remitido por la vasta mayoría de los ministros, excede cualquiera de esas dos mayorías requeridas. Lo que sí se cumplió es que todos los ministros fueron convocados, en este caso lo fueron y concurrieron, y el Consejo de Ministros, en la forma que tiene de actuar, que es por mayoría, suscribió la calidad de urgente consideración junto con la remisión del proyecto, es decir, simultáneamente, como lo establece la Constitución. Esta es una competencia del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros sin requisitos. Hay requisitos que están establecidos muy detalladamente, todos los cuales fueron cumplidos, pero sin requisitos en punto a el análisis de la conveniencia política de la remisión de dicha declaratoria. Existe una discrecionalidad para el Consejo de Ministros, que no es definitiva, la última palabra la vamos a tener en el Parlamento, para la remisión con esa consideración. Es decir, la consideración es de urgente consideración, no el contenido de la ley, necesariamente, aunque también lo sea, como lo vamos a ver. Tampoco existe un límite constitucional respecto a la extensión del proyecto, ni referido a número de artículos ni de temas. Si el constituyente hubiera querido limitar la extensión, lo habría hecho en esta misma oportunidad. Y no vamos nosotros a agregarle limitaciones por encima de lo que el constituyente estableció. Han sido citados algunos prestigiosos doctrinos, juristas en la materia. Yo me voy a circunscribir a los citados justamente por la moción del Frente Amplio, a los doctores Corseñac y Casinelli. En el desarrollo que hace el doctor Corseñac en el libro, que es básico, manual para cualquier estudiante, y hace el análisis de las leyes de urgente consideración, bueno, elenca los distintos requisitos y en ningún momento, requisitos que a su vez fueron cumplidos, en ningún momento habla de una limitación en este sentido, ni de temas, ni de número de artículos.
no incluye requisitos restrictivos de los que menciona el Frente Amplio. Es decir, cuando en abstracto analiza este instituto, no lo limita. Menos podemos hacerlo nosotros. Cassinelli va más allá, porque Cassinelli no solo con ese detalle con el que solía analizar los temas, no solo lo desmenuza, sino que trae la ratio legis, la razón del constituyente para haber incluido este instituto en el artículo 168. Y dice, y lo voy a leer, este método tiene evidentemente la ventaja de que asegura al Poder Ejecutivo un pronunciamiento a favor o en contra, pero un pronunciamiento en plazos más o menos razonables acerca de una ley que considere necesaria para la ejecución de su política. Este es el fundamento con el que ha sido presentado, que además viene de un compromiso de campaña, como se ha dicho. Y, sigue Cassinelli, elimina esa situación de incertidumbre de quien tiene un plan político y no sabe si lo va a poder realizar o no, porque el asunto se sigue discutiendo y pasan los años y se le acaba el mandato y no ha podido concretar esa línea política. He ahí la razón provista por el constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz. No son varias leyes, es una. Cuando se procesan leyes largas como la de presupuesto, rendición de cuentas, códigos, la de violencia de género, jamás se consideran varias leyes, se considera siempre una. Y además tendrá un número, no tendrá nombre, tiene número con el que se la identifica, de la misma manera que las anteriormente mencionadas. Se trata además, lo que viene del Poder Ejecutivo se trata además de una propuesta que se hace al Poder Legislativo, a las cámaras. La última palabra la tiene el Poder Legislativo. Entonces, no hay ningún avasallamiento, ningún uso abusivo. Si se quiere descartar esta declaratoria de urgente consideración, se le puede quitar en esta misma sesión. Se decidirá por mayoría, principio democrático, y tal cual lo prevé la Constitución. Aquí lo que se está planteando por la oposición es que ni siquiera se presente. No, se presenta. Y si no se concuerda con la declaratoria de urgente consideración, lo que corresponde es votar para quitarla. El Poder Legislativo puede, está previsto constitucionalmente, dejar sin efecto la declaratoria de urgente consideración, como todos sabemos, y se trata como una ley ordinaria, pero es potestad del Poder Legislativo. Puede introducirle modificaciones, puede rechazarla, puede aprobar un proyecto sustitutivo. En definitiva, el último árbitro respecto a la urgencia en esta instancia es el Poder Legislativo. Por otra parte, el mecanismo de vaivén entre las dos cámaras se va a verificar, aún la posibilidad de su consideración por la Asamblea General, como cualquier ley ordinaria. Y luego no cesa la potestad del Poder Legislativo. A posteriori hasta la puede derogar en todo o en parte. Y, por supuesto, va a quedar sometida al análisis de su regularidad jurídica, constitucionalidad y también democrático-representativa. Ya se ha anunciado por varios actores políticos el recurso de referéndum. No va a quedar abstraída de esa posibilidad. Hay otras leyes que también cuentan con plazos exiguos, y eso lo saben todos los que están aquí presentes, como las de rendición de cuentas y presupuesto. Antecedentes legislativos. Esto no es ninguna investigación de la academia, ni no hay ninguna genialidad detrás de esto. Basta poner en el sitio del Palacio del Parlamento cuáles han sido las leyes aprobadas con declaratoria de urgente consideración del 85 a la fecha, y aparece un listado bastante extenso de leyes como desde el 2012, patente de rodados, Dirección Dirección de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, de los anestésicos quirúrgicos, Plan de Atención Nacional de Emergencia, el PANES 2005, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, en fin, están todas ahí, no vale la pena que las lea. Y estoy refiriéndome a periodos del 93 a la fecha, pero incluyendo las administraciones del Frente Amplio.
Y sobre la longitud, lo que se ha dicho, que es una ley ómnibus, bueno, hubo leyes en el 2015, 2014, durante los gobiernos del Frente Amplio, con más de 700 artículos. Basta buscarlas. También se ha dicho, el senador Vergara dijo, nadie en su sano juicio puede fundamentar la procedencia de... Bueno, no, yo lo voy a fundamentar. A mí una declaratoria previa de que no se está en el sano juicio por solo presentar esto, a mí me parece que es improcedente. Algunas consideraciones político-jurídicas. Los cuestionamientos, tanto al contenido de la ley como a la declaratoria de urgente consideración, se resuelven votando, mediante votación. En este caso, 3/5 del total de componentes de cada Cámara, pero no a priori, no pretendiendo que se deseche. Se podrá cuestionar políticamente la decisión del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros de remitir este proyecto con declaratoria de urgente consideración, pero eso es distinto de un análisis de su regularidad jurídica. No es atacable de inconstitucionalidad la declaratoria de urgencia en este caso, pues se ha cumplido con todos los requisitos. Lo que corresponde, si se resiste la declaratoria y por cuestiones de conveniencia, de un juicio de conveniencia y de discrecionalidad y de política, es desecharle mediante los 3/5 de votos que la Constitución exige, no antes. El último árbitro es aquí, el Poder Legislativo mediante los votos, no mediante discursos ni informes de juristas, por muy destacados que sean. De ahí que oponerse a la declaratoria de urgente consideración, que existe todo el derecho, es muy diferente y hay que separarlo radicalmente de la cuestión de su inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad puede aludir a su contenido, sustancia o materia, que será para la oportunidad de analizar su contenido, que no es esta, que se pueda llegar a analizar. O puede aludir a la forma. Aquí insistimos, se cumplieron todos los requisitos. El Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. Resolución adoptada de conformidad con el artículo 162. Se remite la declaratoria de urgente consideración con el proyecto simultáneamente. No se está enviando otro proyecto de ley de urgente consideración al mismo tiempo, ni otro mientras está en consideración este. No atañe a cuestiones de presupuesto, ni proyectos que requieran el voto de los 3/5 o mayorías especiales, todos estos requisitos constitucionales. Fuera de estos requisitos constitucionales no hay impedimento. Entonces, no habría que confundir el no me gusta la ley de urgente consideración del gobierno de coalición con es inconstitucional o no procede jurídicamente la declaratoria de urgente consideración. La votación sobre la remoción de la declaratoria de urgente consideración es diferente, separada del análisis de su constitucionalidad. Sobre el cuestionamiento sobre plazos exiguos y en tiempos de COVID-19, hablemos del tiempo real disponible desde que se tuvo... podemos remontarnos ya a la presentación del programa de gobierno de coalición, o sea, antes del 22 de enero, cuando efectivamente el primer borrador se puso al acceso de cuantos tuvieran un medio electrónico para poder analizarlo. Pero después en marzo se difunde un nuevo borrador. Pero además hay un hecho que es incontrovertible. Antes de la presentación del proyecto por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea General, ante el Poder Legislativo, la oposición ya contaba con un informe de juristas anunciando su inconstitucionalidad. O sea que les había dado el tiempo para analizar todo su contenido, porque yo no puedo pensar que es el mote de que es inconstitucional es temerario, ¿no? Evidentemente responde a todo un análisis pormenorizado de su contenido, así que hubo tiempo. Hemos aprobado otras leyes con mucho menos tiempo de consideración, aquí el Fondo COVID-19, etcétera, etcétera. Se trata del programa de gobierno que está condensado en parte en este proyecto de ley y que además constituye un mandato del cuerpo electoral
que en las elecciones dejó clara su voluntad y además de parte del gobierno un compromiso con estos votantes de llevar adelante este programa de gobierno. Respecto a la emergencia que se cuestiona, encuentro como una suerte de error de falsa oposición, como que en emergencia sanitaria no se pueden hacer dos cosas a la vez, que hemos tomado medidas, se han tomado medidas desde el Ejecutivo y nosotros legislativas, al mismo tiempo que se atendían otras situaciones de urgencia. Se pueden hacer dos cosas a la vez, máxime cuando la consideración en este momento de consideración es hoy tarea nuestra, aquí, del Legislativo, mientras el Poder Ejecutivo se ocupa de otras medidas legislativas urgentes de orden administrativo para atender la crisis sanitaria. Nosotros estamos para trabajar, no vamos a dejar de trabajar. Muestra de que se pueden hacer más de una cosa a la vez es que también el Poder Ejecutivo ha remitido, por ejemplo, el proyecto de ley de medios, que está a estudio, o va a estar a estudio a estudio de la Cámara de Representantes. Se puede hacer muchas cosas a la vez. El Poder Legislativo debe poder hacerlo también. No es un cheque en blanco, están los contenidos detallados y transparentes, todos a la vista. No sé por qué se alude a cheque en blanco. Y atiende a emergencias, sí, atiende a emergencias que fueron heredadas del anterior gobierno, lamentablemente. Otras emergencias, aparte de la causada por el COVID-19. Si el proyecto era de urgente consideración antes de la irrupción de la emergencia sanitaria, ¿cuánto más lo es ahora? Emergencias en materia de salud, seguridad pública y ciudadana. Aquí se votó un plebiscito llamado Vivir sin Miedo que alcanzó el apoyo de casi el 50% del cuerpo electoral. Y el proyecto de ley recoge parte fundamental de su espíritu y de medidas tendientes a solucionar o tratar de paliar esta emergencia en seguridad pública. Recientemente, en materia de menores, que se eludió, recientemente se han reportado abusos sexuales y de otro tipo contra menores justamente por el encierro. Bueno, hay bastantes normas en referencia a violaciones, registro en la Ley de Urgente Consideración. En lo económico-financiero, que también enfrentamos antes de la crisis del COVID-19 una emergencia. Bueno, la LUC se ocupa del control del gasto, atender el déficit heredado del 5% del PBI, anticiparse al que dejará la crisis del COVID-19, la deuda, la regla fiscal, etcétera. En materia de eficiencia del Estado y control de gasto, compras estatales, etcétera. En materia de emergencia en la vivienda, que también provee la LUC soluciones para la emergencia de la vivienda, arrendamientos sin garantía, etcétera. En materia de el narcotráfico, el virus del narcotráfico, en educación, en materia de reactivación de la economía, con medidas de promoción de micro y pequeñas empresas, en materia de orden en las empresas públicas, para el agro, en materia de emergencia de la seguridad social, en materia de emergencia en materia social. Si la palabra emergencia quizás no surge tantas veces explícitamente, ello no implica que las medidas que integran la LUC no aludan a la emergencia, aunque con otras palabras. Atención de personas en situación de vulnerabilidad, salud, en materia de acceso a medicamentos de alto costo, etcétera. Se dice el presidente Lacalle debió moderarse. Bueno, por supuesto que los senadores que opinan ello tienen derecho a expresar su desconformidad con la política llevada a cabo por el presidente de la República. Es una consideración política de conveniencia. Y sí, insisto, el medio idóneo que prevé la Constitución para oponerse a esa consideración política es mediante el voto y mediante la sumisión a lo que disponga la mayoría, democráticamente, como se reclama por el Frente Amplio. La intervención de la sociedad civil, que se dice no tiene el tiempo o los medios propicios para poder acercarse. A mí me han alcanzado iniciativas, comentarios de los más vastos sectores de la sociedad civil.
Lo que no gusta a la oposición es el contenido, el programa de gobierno de la coalición, la perspectiva ideológica, como se dijo aquí. Entonces, en vez de objetarlo en la oportunidad pertinente mediante el debate parlamentario y aún político, se objeta el continente, el instrumento que contiene tales propuestas de reforma. Ya termino. La forma prevista por la Constitución para objetar y rechazar el instrumento es el voto en las cámaras. Lo que me parece que no es serio ni admisible es pretender sustituir la falta de votos por cuestionamientos no del todo procedentes. Gracias. Gracias, senadora.